Esto es, como os decía, si tenéis personas mayores en vuestra familia, decidle que la tercera dosis, por lo menos a mí, no hace efecto negativo ninguno. Me encuentro perfectamente bien. Como veis, os estoy dando la clase. No hace falta ni tomarse unas horas de reposo para esto. Y bueno, a ver si con esto a todos los mayores se les ayuda, y con eso a la población joven también se os ayuda, y a ver si para el año que viene podemos volver a las clases presenciales. Dicho eso, la clase de hoy, que ya sabéis es completamente voluntaria y en donde estáis tanto los del paralelo A como los del paralelo B, tiene el propósito de mostraros lo esencial de la escultura gótica. No nos va a dar tiempo a ver todo lo que os tenía preparado en el programa, pero por lo menos veréis la composición y desarrollo y programas iconográficos característicos de las portadas góticas, tanto en la fase temprana como en la fase plena. Y luego, si hay oportunidad, aunque sea en volandas, os mostraré la evolución posterior de la escultura gótica, que desde mediados del siglo XIII y coincidiendo cronológicamente con el desarrollo de lo que en arquitectura llamamos el gótico radiante, y muy influidos los artistas de la época por los gustos cortesanos de París, van a desarrollar en la mayoría de los casos un estilo marcado por el preciosismo, por la delicadeza, por el ondulamiento en la pose, por rostros normalmente risueños y hasta francamente sonrientes, a los que, a falta de donación mejor, se les ha calificado de estilo gótico cortesano o gótico galante. Galante por la delicadeza, por la donosura, por la elegancia, expresan todas esas figuras y esas poses. Y esa tercera fase evolutiva de la escultura gótica empieza en París, que ya sabéis es la ciudad de este nuevo estilo artístico, primero en arquitectura y casi a la par también en escultura, y más tarde en el mundo de los vitrales, como ya habéis tenido la oportunidad de comprobar. Y también os garantizo, aunque no lo podamos ver, como ese estilo cortesano parisino rápidamente va a irradiar a otras cortes europeas, volviéndose el estilo característico de la Europa cristiana occidental alrededor más o menos del 1300. Pero fijaros bien, poquito tiempo después y desde comienzos del siglo XIV, en Alemania se desarrolló una nueva corriente escultórica. Ay, me tragué la pastilla que estaba tomando, que discurre en paralelo a la del gótico galante y que se caracteriza, fijaros bien, precisamente por todo lo contrario, por su carácter ansioso, fuertemente expresivo y patético. Se le ha calificado a veces de estilo, entre comillas, expresionista gótico. Se seguirá desarrollando a partir de Alemania en otros países también en los siglos XIV y XV, para dar lugar a un mayor naturalismo, y aún siendo las formas tan trágicas, tan expresivas, sobre todo para figuras relacionadas con la pasión de Cristo y todo su sufrimiento, coincide con el gótico galante de la época en la forma desinflada, como a falta de adjetivo mejor califica Jansson en su segundo volumen de la historia del arte. No es que él sea un especialista en arte medieval, pero
esa apreciación es completamente justa, y es que a partir más o menos de mediados del siglo XIII, las formas que hasta entonces habían alcanzado un grado notable de naturalismo se van a ir volviendo cada vez más delgadas, pero envueltas en amplios ropajes que prácticamente enmascaran la fisonomía del cuerpo humano. Y ese desinflamiento de los cuerpos y esa importancia en la caída del drapeado es común al gótico patético, al gótico expresivo alemán del siglo XIV y al gótico galante o cortesano contemporáneo. Entonces, esto. Y ya para el siglo XV veremos el desarrollo del gótico tardío, marcado por un fortísimo naturalismo. Antes de eso, alrededor del 1400, y todas las artes figurativas, es decir, en la ilustración miniaturística, en las imágenes de devoción pintadas sobre tabla, en los vitrales y en los esmaltes contemporáneos, se advierte la deriva del gótico galante que, fusionado con la pintura luminosa y colorida, con amplia riqueza de dorados de la escuela pictórica sienesa en Italia, va a dar como resultado una síntesis artística a la que calificamos de estilo 1400, porque se desarrolla alrededor de esa fecha, fijaros, muy fácil de recordar, o estilo gótico internacional, para enfatizar la irradiación del estilo a partir de la corte de París. Acordaros que en el estilo gótico, Francia, el Reino de Francia y en particular el territorio cercano a París y las construcciones y las imágenes devocionales que se hicieron para esas catedrales marcan la pauta evolutiva del gótico, que a la larga se sigue en el resto de Europa. Por eso, si conocéis lo esencial de lo francés, y si puedo enseñaros algunos ejemplos de, primero, el gótico pleno en Alemania, con una búsqueda muy acentuada de naturalismo en el siglo XIII, y luego ese gótico patético, ese gótico expresivo para las imágenes devocionales y de piedad que se desarrolló a lo largo del siglo XIV, ya tenéis un panorama bastante general de lo que fue la evolución de este precioso y singular estilo artístico que, con total injusticia, ya sabéis, los italianos, algunos del siglo XVI, calificaron de gótico, pero en arquitectura, como os dije, como si fuera cosa de bárbaros, cuando en realidad es uno de los estilos más refinados de toda la Edad Media, y en su conjunto, en sus formas arquitectónicas, escultóricas y también colorísticas, es uno de los logros más destacados del espíritu y del arte humano a lo largo de la historia entera. El gótico puede competir perfectamente en calidad y en grandeza con el arte clásico de la Grecia de los siglos V y IV antes de Cristo, con el arte egipcio del Imperio Antiguo o del Imperio Nuevo, con el arte del Renacimiento italiano, con el manierismo posterior, con el barroco, con cualquier estilo de la historia. Ya sabéis, se desarrolló, a ver, os pregunto, a manera de repaso para el examen que tenéis la semana que viene, a ver si me lo puedes decir tú, Sami, ya que te veo ahí el nombre. ¿A lo largo de qué siglos? Yo ya lo he venido diciendo en esta introducción, pero a ver si alguien puede repetirlo. Venga. Siglos XII y XIII, doctora. En parte tiene razón, pero durante más tiempo. A ver, ¿qué os acabo de decir? Hasta el siglo XV, profe. Desde el 12
empezando por Saint-Denis de París, o la Catedral de Chartres en su fase temprana, o la Catedral de Noyon, o la Catedral de Laon, como os decía antes, hasta, por lo menos, acordaros, en la mayor parte de la Europa cristiana occidental, con la salvedad de algunas repúblicas del centro de Italia, como fue el caso de Florencia, hasta finales del siglo XV. Y en realidad en algunos reinos europeos de la época, como en el Imperio Alemán o en el Reino de Inglaterra, cuando todavía no se llamaba de la Gran Bretaña, o en el Reino de Francia, hasta bien entrado el siglo XVI. Recién a partir de mediados del siglo XVI, las formas góticas son reemplazadas, son sustituidas en forma sistemática por las nuevas formas venidas de Italia, las del Renacimiento y las del manierismo italiano. Esa apertura a lo italiano, en realidad, en algunos reinos europeos, como el de ya para entonces España o el de Francia, empezó a manifestarse a partir más o menos, en el caso español, del 1500, con los años finales del gobierno de los Reyes Católicos, y para eso en las formas ornamentales del Renacimiento, todavía no en la estructura, en los sistemas de abovedamiento o de pilares de los edificios, que todavía hasta más o menos el 1125, 1130 siguen siendo de raíz gótica. Y en el caso francés es el gobierno de Francisco I de Francia, gran rival del entonces rey de España y emperador de Alemania y señor prácticamente del mundo entero, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, a raíz del gobierno, como os digo, de Francisco I, las formas italianas empiezan a entrar en Francia, pero tenemos que esperar hasta alrededor del 1520 para percibir eso. Y en Inglaterra y en Alemania el paso del gótico al Renacimiento tardó todavía un poquito más. Y por eso os decía, en esos países hasta mediados del siglo XVI se siguió desarrollando el estilo gótico tardío, tanto en arquitectura como en mobiliario interior, o en formas pictóricas o en formas escultóricas, para que veáis lo longevo que fue este estilo. Seguramente el más importante, aunque es difícil afirmar eso, porque todos los estilos tienen su importancia, pero uno de los que mayores repercusiones posteriores tuvieron en la historia del arte, porque tenéis que saber que el siglo XIX estuvo marcado por el revival del gótico y la imitación del estilo en arquitectura, en escultura, en tapices e incluso también en diseños pictóricos o miniaturísticos. Así que os conviene conocerlo bien. Yo ya os dije, de pintura no os voy a poder enseñar nada, de miniatura por ahora. Espero que después del examen, con las clases que vamos a tener la semana que viene, pueda avanzaros algo más, que vuestro examen ya es este sábado, acordaros, pero es posible que no nos dé tiempo a verlo todo. Yo no tengo inconveniente en daros clase también la primera semana de noviembre, pero si no, por favor, tenéis el programa, tratad de mirar algunos de esos ejemplos por vuestra cuenta en internet. A mí, os lo digo sinceramente, me pasma, no es crítica, pero es observación, el tiempo que pierde la gente en ciertas redes sociales, chateando, comentando, fijándose en la última fruslería o tontería, con todo el acceso al conocimiento que tenéis y que tiene la gente a su disposición, si simplemente tuviera la voluntad
de enterarse de algo y de conocer algo. Lo esencial para aprender una cosa o tener por lo menos la pauta, la guía para empezar a estudiarla, es tener un programa. Vosotros tenéis ese programa, tenéis la secuencia de los distintos estilos artísticos y un señalamiento de las obras más importantes o más destacadas. A partir de ahí depende de la curiosidad de cada uno de vosotros, de vuestras ganas de aprender, para entrar, por ejemplo, en Google, que es el buscador más extendido, ponéis el estilo, ponéis el nombre de la obra y malo será que en Wikipedia o en Arte Historia o en Google Arte y Cultura no os salga alguna referencia de esa obra. Y si no sale ese en concreto, vais a encontrar, si tenéis la pauta de lo anterior, decenas de obras semejantes. Claro, tenéis que saber buscar, porque ya sabéis que si entráis directamente a imágenes, normalmente las primeras sí que coinciden con el tema que uno está buscando, pero luego en la red está todo el cúmulo de imágenes que turistas y periodistas y curiosos y tantas otras cosas han ido bajando, han ido compartiendo con sus amigos. Y al final ya la obra ni es gótica, ni es neogótica, ni es no sé qué, y está ahí porque coincide con el tema o porque tiene una apariencia similar a lo anterior y resulta que es una réplica o es una copia. Y distinguir todo eso es justamente también vuestra tarea con la formación que os he intentado brindar el año pasado y este. Así que, insisto, cuando yo llegué a Bolivia y empecé enseñando en el 92 justo en una universidad privada, lo recordaré toda mi vida, el rector de esa universidad me dijo: pero Margarita, ¿qué quiere usted? Porque los estudiantes de verdad copiaban a mansalva, era un horror, les mandaba leer artículos, no me los entrega, artículos, pequeños capítulos de algún libro de nuestra materia, que para eso les llevaba fotocopiados y demás, no me lo entregaban a tiempo y todavía tenían la cara dura de venirme con la disculpa: es que la secretaria de mi papá no me lo hizo como yo le había pedido, o me presentaban supuestos resúmenes que vergüenza debería de darles, porque era la primera línea del texto copiada tal cual y sin continuar con nada, la primera línea del segundo párrafo, la tercera, es decir, ni lo habían leído ni nada. Afortunadamente no todos eran así, pero había una cantidad de personas así, y cuando les hacía exámenes, como habéis intentado algunos de vosotros, espero que no los que estáis oyéndome ahora aquí, durante este tiempo de pandemia, copiaban a mansalva y con unos errores de ortografía que a mí de verdad me echaban para atrás. Era mi primer año en Bolivia, de verdad que no estaba acostumbrada a todo esto. En España y en los países europeos la gramática es esencial. A la universidad no le dejan entrar a uno con una falta de ortografía, o por lo menos en mi época era así. Si no están bien puestos los acentos, si no se sabe distinguir entre Bs y Vs, entre palabras con H o sin H, entre mayúsculas y minúsculas, uno directamente no pasaba de curso, y había pruebas de selectividad y la cosa era más o menos difícil para que cuando se entraba en primero de universidad uno estuviera mentalmente y anímica y laboralmente capacitado como para asistir a una clase, tomar apuntes, hacer resúmenes y a partir de ahí estudiar por los libros de la bibliografía, sin que el profesor tuviera que andar detrás de uno diciéndole: te tienes que leer este capítulo, te recomiendo este libro, tal. Uno lo hacía si quería y si no, no. Bueno, pero entonces, como os digo, yo estaba acostumbrada a eso, he sido profesora universitaria en España, y cuando llego aquí y veo que copian a mansalva, que las faltas de ortografía eran casi más numerosas que las letras que había en el conjunto de las palabras más articuladas que me ponían y tal, me fui a hablar con el rector y a explicarle que eso no podía ser. Y os juro
Me quedé pasmada cuando él me dijo, pero Margarita, espere usted, esto no es España y aquí tenemos unas condiciones y no se puede ser tan exigente con los estudiantes y tal. Y yo me quedé pasmada y dije, pero entonces dejan que chicos sin ninguna preparación intelectual entren en la universidad para perder el tiempo, porque no van a poder leer nada ni entender nada de lo que les están explicando si se llega a esto. Pero, como os digo, en aquellos tiempos no había internet. Por aquí las bibliotecas eran escasas, etcétera, etcétera. Yo tuve vergüenza ajena ante esa explicación de un rector. Y en esa universidad solo aguanté un año. Como os digo, creía que había otros estándares y había una búsqueda de excelencia o por lo menos de cierta calidad, más si era una universidad privada. Me sentí, como os digo, en mi experiencia de aquellos tiempos, profundamente decepcionada. Pero es que hoy no me podéis venir con el cuento de que aquí no tenéis medios, de que aquí no podéis saber tal cosa, de que aquí no tenéis libros, porque la falta de libros que tenéis en la biblioteca la podéis compensar de sobra. Además, vuestro curso es general, no es un curso de especialidad, leyendo por Internet. Si queréis cosas generales, buscando directamente en Google. Si queréis cosas especializadas, como tendréis que hacer para preparar vuestra tesis, buscando en Google Académico o en Google Scholar. No sé si sabéis, pero cuando se publica algún artículo en revistas especializadas, no se pueden hacer citas ni de Wikipedia ni de estos sitios generales. Hay que buscar un poco más. Por eso también me sonrío con la facilidad con la que aquí tanta gente habla. He investigado esto. Y por investigar se entiende que ha ido a leer algo a ese libro, que está requete conocido y requete publicado. La investigación exige un esfuerzo mental de búsqueda, sobre todo de aclarar la verdad, de conocer un aspecto más profundamente y de llegar un poco más lejos, como dice el lema de Star Trek, que es una serie que en mi juventud me alcanzaba, más lejos de lo que haya llegado nadie. Expandir las fronteras del conocimiento, recordaros, es el objetivo de toda ciencia. En vuestro nivel, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero se os pide eso. Solo se os pide que tengáis una idea general de las cosas y que os dotéis de herramientas suficientes como para, a partir de ahí, caminar solos. ¿Os interesa saber algo del manierismo flamenco? Pues ya habéis conocido el manierismo italiano, ya habéis conocido el Renacimiento y el arte medieval anterior. Es cuestión de buscar un libro de manierismo flamenco, entrar por internet y buscar páginas sobre manierismo flamenco, y entonces lo podrás cotejar con el manierismo francés o el manierismo español o el manierismo italiano. Ya lo podéis hacer todos. Lo importante es comenzar y saber qué pasos seguir. Es lo que os he tratado de transmitir este año. Pero en adelante, como os digo, tendréis que seguir avanzando vosotros solos. Así que si nos queda algún asunto por tratar de este programa, tenéis el programa, aprovechadlo. Y durante las vacaciones seguid manteniendo la curiosidad. Quiero saber cómo es el gótico internacional. Y entráis y lo veis y lo comparáis con el gótico galante y os daréis cuenta que es la continuación natural del gótico galante, pero que tiene un énfasis en la brillantez del colorido, en la calidad del colorido, en la exquisitez de las formas, en el refinamiento de las poses y en el recurso a los fondos dorados, que no estaba tan acentuado en el gótico anterior y que se debe a la aportación sienesa italiana. Y así sucesivamente. Buscad, leed, sed curiosos y hacer honra del lema
justamente de Google Académico, que me hizo gracia. El otro día le escuché a un escritor, a un novelista español que había ganado un premio, así con gran solemnidad, decir que esa era una frase de Newton. Bueno, Newton la habrá dicho en el siglo XVIII, pero quien en realidad dijo esa frase por primera vez fue Bernardo de Chartres, que fue un escolástico, fijaros bien, del siglo XII. Para que veáis, no eran precisamente estúpidos los intelectuales de aquellos tiempos. Y quien recoge esa frase de caminar a hombros de gigantes para dar a entender que sabemos más cosas, que tenemos más horizonte, que nos proyectamos y vemos más lejos, pero es porque estamos afincados, estamos apoyados en los logros intelectuales de los gigantes que nos han precedido, fue su discípulo John de Salisbury, un británico, un inglés que se fue a estudiar a Chartres, en realidad a la Universidad de la Sorbona, pero en Chartres había una escuela de diplomacia y de gramática muy importante, y como os digo, de Bernardo de Chartres sale la idea de que somos enanos a hombros de gigantes. Un poquito de humildad cuando uno estudia y cuando trata de encontrar cosas nos hace falta. Así que con ese espíritu de conocer y de ver cada vez más lejos, voy entonces a enseñaros algo de lo fundamental de la escultura gótica. Empiezo a compartir la pantalla con vosotros, ya lo tenía aquí preparado. Dejáis un momento. Perdón, aquí está. Y lo voy a poner en modo de... Ay, no. Perdón, me confundí. No es por querer hacer las cosas rápido y por darle en el sitio equivocado. Bueno, y con esto aquí tenemos ya las imágenes, pero quería enseñaros la previa. Aquí la tenemos entonces. Fijaros en esta foto. Es la portada real de la Catedral de Chartres, el testimonio más antiguo conservado in situ, es decir, en el lugar de la escultura gótica temprana, y un perfecto ejemplo del desarrollo de las estatuas columnas en las jambas, algo que empezó una década antes, alrededor del 1140, en la portada de la fachada occidental de la iglesia abacial de Saint-Denis, la promovida por el abad Sugerio, pero que por desgracia resultó muy dañada en los años de la Revolución Francesa, hasta tal punto que lo que vemos hoy en Saint-Denis es fruto de una sistemática reconstrucción que tuvo lugar en el siglo XIX, el periodo de inflamada admiración por la estética y por las formas del gótico, así que hemos de viajar un poquito más lejos, al sur de París, a la ciudad de Chartres, para encontrar en la portada real de la fachada occidental de esa catedral la constitución del triple portal con una jerarquización en la disposición de las imágenes y un sentido del orden más claro, más enfático que en el románico contemporáneo, y que se va a continuar a lo largo de todo el siglo XIII en las portadas de otras muchas catedrales. Como os dije, lo que hace tan especial a la Catedral de Chartres es que en la misma catedral hay una parte levantada alrededor del 1150-1170 que pertenece al gótico temprano,
al gótico inicial, es esta fachada occidental de la que forma parte este portal, y el resto de la construcción, como ya os expliqué la semana pasada cuando vimos la arquitectura gótica, se inscribe ya en la fase de plenitud del estilo, la que en inglés se llama High Gothic, es decir, el alto gótico, el gótico pleno, el gótico ya completamente logrado y depurado. Y tanto en esta portada real de la fachada occidental de la Catedral de Chartres como en otras portadas que os voy a enseñar a continuación, veis como el afán de glosar la enseñanza cristiana a través de la escultura en piedra lleva a desarrollar no solo un portal central y único, como sucedía en tantas iglesias del gótico pleno, sino a expandir la decoración escultórica y con ella también el sentido de las imágenes hacia los portales laterales, correspondiendo cada uno de ellos a cada una de las naves que se desarrollan a partir de esta entrada principal a lo largo del cuerpo de la iglesia. Y notáis ya como aquí el arco semicircular característico del románico ha dado paso a un arco ligeramente apuntado que vemos tanto en el diseño de las arquivoltas como en la forma del tímpano que se cobija entre todas ellas. Si os fijáis, no cambian los elementos constitutivos de la portada respecto al románico. Lo que cambia es su tratamiento escultórico y la forma general del diseño. Y entonces, en estas portadas que normalmente son triples y a veces excepcionalmente, como sucede en la Catedral de Bourges, que pertenece ya al gótico pleno y que se terminó de hacer a mediados del siglo XIII, como es una gran catedral de 5 naves, ahí hay 5 puertas. Siempre la central más ancha y más alta que todas las demás y siempre las laterales supeditadas en su disposición y también en su mensaje a la puerta central, que es la que da el tono general de la temática. Respecto a la temática, vais a notar como la mayoría de las grandes portadas góticas están consagradas a Cristo, mostrándonoslo como el juez supremo en el juicio final, ese tema que ya había empezado a tener importancia en el románico pleno y que lo vemos en la iglesia de Caen, que ya nos la enseñé, en otras varias más francesas y entre ellas en la catedral de Autun, que sí os presenté aquí, va a estar omnipresente, ya sea en la fachada principal o en alguna de las fachadas del transepto, en las catedrales góticas francesas y en las que siguen su ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, en los reinos de Castilla y León en España. Ya no os voy a enseñar nada de esas portadas, pero entended que ahí el gótico sigue el modelo del gótico que se había desarrollado en Francia durante la primera mitad del siglo XIII. Así que, entendiendo bien estas portadas francesas, podéis ver portadas alemanas o portadas de España o de Portugal o de Inglaterra y entender las características esenciales. Entonces, como os decía, la puerta sigue teniendo los mismos elementos de antes. Si los repasamos, nos encontramos con el tímpano, por debajo del tímpano y a veces está fundido con él el dintel, como sabéis, que es esa viga horizontal, y en torno al dintel y al tímpano las arquivoltas concéntricas, solo que ahora apuntadas y completamente talladas. Y ahora también, como ya os dije cuando hablamos del románico, las figuras de las arquivoltas
en vez de estar con las cabezas hacia afuera y los pies hacia adentro en disposición radial, como vemos en los ancianos del Apocalipsis, en el pórtico de la gloria de Compostela, que es posterior a esta portada. Esto se terminó de tallar seguramente incluso antes del 1160, alrededor del 1150, 1160 más o menos. Acordaros que el maestro Mateo y su equipo terminaron de hacer las esculturas del pórtico de la gloria en el 1188, es decir, unos 30 años después de todo esto. Y aún así, ahí la composición es románica, con las figuras en disposición radial respecto al centro del tímpano y al Cristo juez del medio, mientras que en Chartres o en Saint-Denis, desde mediados del siglo XII, y con el propósito de darle un poco más de naturalismo y de coherencia y de espacio en la disposición de las figuras y en las proporciones de sus cuerpos a las imágenes, estas, si os fijáis, siguen la dirección del arco, es decir, las cabezas están hacia arriba y los pies, como veis aquí cuando os amplío la foto, están hacia abajo. Y ya veis como cada una de esas figuras de las arquivoltas tiene su propia base y esa base a su vez sirve de techo a la figura siguiente. La principal novedad del gótico, aparte del mayor sentido de orden que se aplica al diseño de las portadas, es la mayor protuberancia relivaria de todas ellas, de tal forma que si bien las imágenes siguen dependiendo del marco arquitectónico al que decoran, también parecen deseo, estoy hablando en términos obviamente metafóricos, de ocupar su propio espacio de estas catedrales. Fijaros como el bulto en todos estos relieves es mucho más considerable que el que en proporción veíais en las portadas del románico. Ya veis como todo está clarito y todo está perfectamente ordenado. Al medio, el Cristo Todopoderoso, en su mandorla de gloria, es la Majestas Domini, la majestad del Señor, la que aquí vemos, flanqueado por los 4 símbolos de los evangelistas, por el tetramorfos, en torno a ese Cristo en gloria, como ya habíais visto en la portada de Moissac, están los 24 ancianos del Apocalipsis, perfectamente ordenados, y fijaros cómo en la zona inferior, la del dintel, en perfectos grupos de A3 están también los apóstoles. Pero además de tener eso decorado, además de estar tallados los capiteles de las columnas que sostienen a cada una de esas arquivoltas, veis la novedad que no se había dado hasta entonces en el románico. Las columnas en sus fustes son aprovechados como materia